Padre. Llénanos más de tu presencia. Y obra tú, Señor, en nuestros corazones. Ministranos a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí, nos traes con bien. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias por esa palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor. Lo bendecimos, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y bienvenidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Él es bueno. Él es digno de toda adoración y de toda exaltación. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por estar en la casa del Señor. Gracias a los que se están conectando para ver esta transmisión. Que Dios glorifique mucho más su palabra. Y esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que debe de estar siempre muy firme en nuestro corazón, muy arraigado en nuestra fe. Y es que Dios siempre está con nosotros. Que no importa la situación que estemos pasando, no importa si hay adversidades, no importa si hay conflictos, Dios está con nosotros. Por supuesto que en los tiempos que todas las cosas están yendo bien, es más fácil creer que Dios está con nosotros. Pero cuando sentimos que hay como obstáculos, que se presentan situaciones adversas, el enemigo podría tratar de aprovechar, de hacer que nuestra fe mengüe. Pero nunca nos puede quitar la seguridad que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, tenemos que entender que aún en los peores momentos que podemos pasar, Dios está con nosotros y que nuestra vida de fe, no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Nuestra vida de fe depende en aquel en quien hemos creído. Amén. Y para estudiar un poco acerca de esto, hay una historia que se encuentra en Génesis capítulo 37, ya ustedes la conocen, y es acerca de José, uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob. Y así, para hacer un breve recordatorio de lo que está pasando, para que nos pongamos en contexto de lo que está sucediendo, podemos recordar que en el capítulo 37, versículo 3, allí dice que Israel amaba más a José que a todos sus hermanos. Israel amaba más a José que a todos sus hijos. Y por esta razón le hizo una túnica de colores. Y la túnica de colores realmente representaba tener un cargo de autoridad. No todos tenían una túnica de colores, pero todos tenían túnicas, digamos que blancas. Pero dentro de una familia, si alguien tenía una túnica de colores, realmente indicaba que iba a ser el sucesor, ¿verdad?, del patriarcado. Cosa que no tenía que suceder porque José no era el mayor de los hijos de Israel o de Jacob. Pero por esta razón, dice la palabra, que sus hermanos le tenían envidia. Que sus hermanos le tenían envidia. Y quizás, aunque no está en el tema de Dios estaba con él, pero realmente es un llamado de atención a nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos por igual, ¿verdad? Algunos tendrán más virtudes que otros, algunos tendrán defectos, algunos no serán lo que nosotros esperábamos, pero a todos tenemos que amarlos por igual. Y en este caso, esa mala decisión, si lo podemos llamar así, de Jacob,
sobre sus hijos o sobre José de amarlo más que a los demás, ¿verdad? Porque era, uno en el corazón puede amar más a un hijo que a otro, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Por algo que se ha vivido en la vida, o a veces los padres dedican más amor a aquel que lo ven más débil, más necesitado, ¿verdad? Pero eso no quita que tenemos que amar menos a los demás. Y en este caso, pues era bien notorio que José era el hijo amado, el hijo predilecto, ¿verdad? Porque el hecho que le hayan dado una túnica de colores, eso lo ponía muy por encima de sus hermanos. Ahora, como les decía, hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que estaba sucediendo entonces es que los hermanos de José le tenían envidia. Los hermanos de José no lo querían, ¿verdad? Porque se sentían como en un segundo plano delante de su padre. Y este favoritismo que tenía Jacob sobre su hijo, dice en el versículo 4, que entonces sus hermanos le aborrecían. Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que cada vez que le hablaban de una manera tosca, ¿verdad? De una manera ofensiva, de una manera conflictiva. Por eso es que no le podían hablar pacíficamente. Entonces vemos que esto no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Como decía, en el corazón tal vez podamos sentir más amor por el más necesitado, pero en este caso no era quizás el más necesitado, pero sí tener mucho cuidado con eso. Ahora, volviendo al tema, dice en el versículo 5 que José tuvo un sueño. Tuvo un sueño, y si ustedes se acordarán, el primer sueño que tuvo es que había un manojo, ¿verdad?, que estaba bien rectecito, y 11 manojos se inclinaban hacia el de él. Y se lo contó a sus hermanos, ¿verdad? Y les contó, y claro, todos entendieron que el manojo recto era él y que los hermanos se inclinaban delante de él, ¿verdad? Que sus hermanos se inclinaban delante de él, o sea, lo veían en un puesto de autoridad. Y esto enfureció más a los hermanos. Y luego tiene un segundo sueño. Tiene un segundo sueño, que ve que el sol, la luna, las estrellas también se postran delante de él, y se lo va a contar al papá. Obviamente que al papá no le gustó el sueño, ¿verdad? Porque representaba que su papá, su mamá y sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Y de hecho, Jacob, aunque era su niño consentido, le dijo, ¿y qué estás pensando que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Y esto tiene que ver también, hermanos, como un llamado de atención para nosotros. Dios nos puede revelar cosas. Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Dios nos puede dar un sueño de lo que piensa hacer con nosotros. Pero tenemos que tener cuidado en qué momento lo vamos a compartir con la gente, ¿verdad? Porque Dios le dio los sueños, pero no le dijo anda a contarlos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, sabiendo que sus hermanos le tenían envidia, sabiendo que sus hermanos no le hablaban pacíficamente, sabiendo que sus hermanos le aborrecían, en manera de pensar, no fue prudente de parte de José contarle a sus hermanos lo que había soñado, ¿verdad? Porque eso iba a encender más todavía ese fuego de discordia que había entre ellos. Pero al final sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? Los hermanos en un momento ya no soportaron esta situación con José y lo despojan de su túnica y lo venden como esclavo. Y en el versículo 2, y quiero que leamos ya ahí, sí, en Génesis 39:2, después de que ya le han quitado su túnica y todo eso, y es más, ya ha sido vendido como esclavo, en Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio,
Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Mire, podemos observar que en dos versículos, uno después del otro, dice que Dios estaba con él, que Jehová estaba con José, ¿verdad? Y ya no tenía su túnica, que era lo que lo hacía sentirse como en una posición diferente de sus hermanos. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que a pesar de que ya no tenía la túnica, Dios estaba con él. Dios lo había escogido, Dios lo estaba respaldando en su sueño. Dios le estaba manifestando que siempre, independientemente que tuviera o no tuviera la túnica, Dios seguía manteniéndole la promesa. Y aquí quiero entonces que veamos algo. A él lo habían despojado de su túnica, le habían quitado su túnica, pero no le podían quitar la promesa que Dios le había dado. Le podían quitar la túnica, pero no le podían quitar la comunión que él tenía con el Padre. Le podían quitar la túnica, pero no le podían quitar la palabra que Dios le había dado. Amén. ¿Se acuerda que Marta y María, verdad? Marta afanada y María escuchando la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús a Marta? Que María había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. Amén. Entonces, podemos aprender de este momento que estaba pasando en la vida de José, que nos pueden quitar muchas cosas, hermano. Nos pueden quitar muchas cosas materiales. El enemigo puede aprovecharse y quitarnos cosas materiales, quitarnos cosas que para nosotros sean muy, pero muy valiosas, pero sin embargo nunca va a poder quitarnos la fe. Nunca va a poder quitarnos la fe. Y como digo, puede ser que nos quiten diferentes cosas que nosotros tengamos en mucha valía, pero debemos de entender que si Dios nos ha dado una promesa, esa promesa no nos puede ser quitada. Nos pueden quitar cosas materiales, nos pueden quitar diferentes cosas, pero las promesas y la palabra del Señor y esa comunión con Dios y esa fe que tenemos con Dios, nada ni nadie nos las puede quitar. Nada ni nadie nos las puede quitar. Y mucho menos, hermano, nos pueden quitar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque a pesar de que José, después de que era el niño consentido de su casa y ahora estaba como esclavo, ahora que estaba como esclavo, dice la palabra que Dios estaba con él. Que no importaba la circunstancia en la que se encontraba, Dios estaba con él. Así que no importa en la circunstancia que nos encontremos, no importa si hay adversidad, no importa si estamos en medio quizás del problema más grande que hemos encontrado en nuestra vida, Dios está con nosotros, porque tenemos la promesa de Dios que siempre estará con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Jesús nos dijo también que estaría con nosotros hasta el fin. Entonces tenemos que entender que no son los bienes materiales que tenemos lo que nos hace que podamos considerar si la presencia de Dios está o no está con nosotros. No depende de eso. No depende de los bienes materiales. Es más, Jesús dijo que de nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Lo importante es nuestra relación con Dios y el amor de Dios para con nosotros. Amén. Nadie nos puede separar del amor de Dios, hermano. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Y recordemos en la segunda carta de Pedro, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Grandiosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Entonces, vemos que quizás la más grande, quizás no, seguramente, la promesa más grande y más preciosa que Dios nos ha dado es que un día nos va a levantar para que podamos estar en el reino con Él. Esa promesa de la salvación, hermano, nada ni nadie nos la va a quitar.
Nadie no depende, esa promesa de salvación, esa promesa de vida eterna, esa promesa de que vamos a estar un día juntamente con Cristo, adorando al Padre, delante del trono de la gracia, delante del Dios Altísimo, que le veremos cara a cara. Esa promesa, hermanos, no depende de si tenemos o no tenemos bienes materiales, no depende si nos quitan cosas que para nosotros terrenalmente sean valiosas o que materialmente sean valiosas. Es una promesa que el Padre la va a cumplir y el Hijo la va a cumplir, porque ellos siempre se mantienen fieles y su fidelidad es para siempre. Amén. Además, como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Una promesa de qué? Una promesa de protección. Dios nos dice, no importa que estés pasando por las aguas. Fíjese que es como una advertencia de momentos difíciles. Porque pasar por las aguas en este caso es estar, bueno, de hecho dice, y si por los ríos no te anegarán, o sea, si vamos a atravesar un río, dice que el río no nos va a cubrir, no nos va a negar. En el caso de los barcos o de las balsas era que se les metía el agua, pero en el caso de que fuéramos pasando un río, ¿quiénes han tratado de pasar un río que está crecido? ¿Verdad? Uno dice, aquí rectecito, porque allá para el otro lado voy, y uno empieza, hermanos, y lo va arrastrando el río, va a salir bien abajo de donde quería salir. Pero el Señor dice que no importa que estemos pasando por ríos que puedan estar así fuertes y todo lo demás, que Él va a estar con nosotros. Y dice también que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. ¿Verdad? O sea, si estamos pasando situaciones difíciles, si estamos pasando situaciones complicadas, no nos vamos, el fuego no nos va a causar daño. Entonces hay una promesa de protección, de tal manera que para saber José que estaba siendo protegido por el Señor, no necesitaba la túnica. No necesitaba la túnica. Amén. Sino que lo que necesitaba era la comunión y el estar seguro que iba a estar con el Señor. Amén. Amén. Quizás quitarle el que se cierre. Bueno, entonces vemos que a pesar de que no tenía la túnica, las promesas las tenía. Amén. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que lo habían apartado de su familia, pero lo pueden apartar de la familia, hermano. Lo pueden separar de la familia, lo pueden separar de sus seres queridos. Por cualquier circunstancia puede estar separado de su familia, de sus amigos, de su grupo más unido. Pero ¿sabe qué? Nadie lo puede separar de la presencia de Dios. Nadie lo puede separar del amor de Dios. Y como vemos también en el versículo 21 y 23 de Génesis 39, dice, pero Jehová estaba con José. Y en el 23 dice, porque Jehová estaba con José. Mire, ya estaba separado de su papá, ya estaba separado de sus hermanos, ya estaba separado de sus tierras, ya estaba separado de todo, hermano. Sin embargo, Jehová estaba con él. Amén. De tal manera que nos pueden separar de todo, hermano, nos pueden aislar. Mire, es algo que lastimosamente es común en este tiempo, la disgregación de los hogares. ¿Verdad? Uno por un lado, uno por otro, y no digamos que solo puede ser por circunstancias de separación de los padres, sino las mismas circunstancias de la vida. Los hijos, cada quien empieza a vivir su vida, se va, forma su hogar, se separa y muchas veces se van a lugares lejanos, ¿verdad? A lugares lejanos.
y quedan como separados de la familia, aislados de la familia, porque ya no existe esa relación tan cercana que había como cuando estaba en el hogar. Pero sin embargo, podemos estar seguros que donde se encuentren, no están separados del amor de Dios. Y estar seguros que donde se encuentren, podemos tener la seguridad que Dios también está con ellos ahí donde se encuentren. Que no importa que no estén ya en el núcleo familiar, en el sentido del hogar, de la casa, sino separados. O en este caso, no estaba separado por cuestiones de que había formado un hogar nuevo, sino que era esclavo, estaba prisionero. Hay muchas familias ahora, nosotros conocemos algunas familias que sus hijos están prisioneros, que los han separado de sus familias, no tienen contacto alguno con sus familias, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nadie los puede separar de la presencia de Dios, nadie los puede separar del amor de Dios, porque la palabra nos enseña, Pablo nos enseña que nada nos puede separar del amor de Cristo, que ni espada, ni muerte, ni ángeles, ni principados, ni cosas, ¿cómo se llama?, de las circunstancias que nos puedan pasar en la vida, nada nos puede separar del amor de Cristo, hermano, nada. Y eso estaba pasando en la vida de José, que estaba separado, aislado. Sus hermanos, como lo vendieron como esclavo, no sabían ni dónde estaba, nadie sabía dónde estaba de parte de su familia. Su papá creía que estaba muerto porque los hermanos habían dicho que había muerto, que una fiera lo había atacado y le llevaron la túnica ensangrentada, ¿verdad?, para engañar al padre. Pero aún con todo eso, hermanos, Dios estaba con él, Dios estaba con él. Entonces, tenemos que entender que no importa dónde nos encontremos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y es algo que no debe menguar en nuestra fe. Dios está con nosotros. No importa, como digo, las circunstancias que nos hayan apartado de la familia, que nos hayan apartado del lugar donde nosotros quisiéramos estar. Dios está con nosotros, porque tenemos la promesa en Isaías 41:10 que dice, porque yo estoy contigo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que, estando prisionero, hermano, José podía saber que siempre Dios le iba a ayudar, que siempre Dios lo iba a sostener, que siempre Dios lo iba a sustentar, que siempre Dios lo iba a fortalecer. Y entonces José, estando prisionero, él seguía creyendo la promesa que Dios le había dado. Él seguía creyendo la promesa que Dios le había dado. Y de hecho, la promesa que Dios le había dado se empieza a cumplir después. Quizás en el momento que José es llevado prisionero o esclavo, porque de hecho primero llegó como esclavo, entonces estaba al servicio, ¿verdad?, al servicio del faraón o del palacio, con tareas asignadas, ¿verdad?, era como un criado. Pero se acuerdan que la esposa de Potifar, con engaño le dice que José se había querido sobrepasar con ella, y entonces perdió su calidad de esclavo, hermano, porque una cosa era ser esclavo, una cosa era ser siervo, una cosa era ser criado, pero una cosa era ser un esclavo preso, un esclavo prisionero, o sea, estaba todavía en un grado más bajo. Sin embargo, José nunca perdió la esperanza. José siempre siguió confiando en que Dios le iba a cumplir la promesa que le había dado, porque él sabía que Dios no cambia, que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios es para siempre. Entonces eso lo sostenía, y de hecho él sabía que Dios lo iba a poner en una posición de autoridad porque le había dado 2 sueños.
Pero luego se acuerda cuando está en la cárcel, él, ¿cómo se llama? También se da cuenta que el carcelero y el copero también tienen sueños. Y José se los revela, aunque realmente no es que José fuera un sabio y conocía cómo interpretar los sueños, sino que Dios se los revelaba. Y eso le daba a él la seguridad que Dios siempre estaba con él. Y luego se acuerda, vienen los sueños de las vacas flacas y lo llevan delante de Faraón. Lo llevan delante de Faraón y él le revela lo que significa el sueño. Como digo, no porque él tenía esa capacidad, sino porque Dios estaba con él y Dios entonces le permitía entender lo que significaban los sueños. Amén. Y entonces vemos en el capítulo 41, versículo 37, dice, bueno, el 37 al 40, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire que esto es bien tremendo, hermano. Porque Faraón no creía en Dios. Si ellos eran idólatras, los egipcios tenían sus propios dioses, ¿verdad? Adoraban el sol, la luna, las estrellas, tenían dioses creados, ¿verdad? Hechos por imaginación del hombre. Sin embargo, sin conocer al Dios de José, sabía que Dios estaba con él. Y todavía hay algo que es bien significativo en este versículo. Dice que el faraón dijo, ¿habrá otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Para nosotros ahora hablar del Espíritu de Dios por lo sucedido en el Nuevo Testamento es más fácil, pero en ese tiempo, en el tiempo de los jueces y todo lo demás, el Espíritu de Dios solo dice la palabra que llenaba a alguien, ¿verdad? Estaba sobre alguien para momentos y después se apartaba. En el caso de Sansón y de Gedeón y todos ellos. Pero, ¿qué pudo haber visto? ¿Qué pudo haber visto Faraón para entender que el Espíritu de Dios estaba con José? ¿Qué pudo haber visto? Porque en ese tiempo no existía doctrina del Espíritu Santo y como digo, mucho menos en el sentido que el faraón lo supiera. Pero tal vez aquí no que pudo haber visto Faraón, sino la pregunta sería, ¿puede ver la gente que el Espíritu de Dios está con nosotros? ¿Pueden ver nuestros vecinos, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, que el Espíritu de Dios está con nosotros? ¿Qué puede ver la gente en nosotros para que digan Dios está con él o Dios está con ella? ¿Qué deberá de pasar en nuestras vidas para que la gente pueda entender que el Espíritu de Dios está con nosotros? Y Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto los conoceréis. Y el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. El Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Y ese fruto, dice la Escritura, que tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y dominio propio. Entonces la respuesta a la pregunta que puede ver la gente en nosotros para saber que hay fruto del Espíritu en nuestra vida es, ¿puede ver la gente en nosotros amor? Ese amor, el amor en el cual debemos de reflejar el amor de Cristo, el amor en el cual debemos de reflejar el amor de Dios.
No el amor eros, ¿verdad? Ese amor de enamoramiento entre parejas, sino el amor de Dios en nosotros. Puede ver la gente en nosotros ese gozo que dijo Jesús, que nada ni nadie nos podía quitar, que aún en medio de la adversidad, que aún en medio de los problemas, nos pueden ver gozosos. Gozosos no porque estamos en medio de la prueba, aunque Pablo decía que deberíamos de estar gozosos cuando estemos en medio de las diversas pruebas, pero en el sentido de ¿qué? De que a pesar de que estemos pasando una prueba difícil, a pesar de que estemos pasando una situación que puede ser muy complicada, que podamos saber que no estamos solos y que podamos saber que Dios está con nosotros y que podemos saber que si Dios está con nosotros aún en medio de esa prueba difícil que podamos estar pasando, sabemos que tenemos la garantía que Dios nos va a sacar adelante. ¿Puede ver la gente eso en nosotros? ¿Puede ver la gente en nosotros la paciencia? ¿O somos de aquellos que, como decían antes nuestros antepasados, ¿verdad? Este es puro whiste, ¿verdad? Este es de mecha corta, ¿verdad? No se le puede decir nada porque es rápido, ¿verdad? O sea, la paciencia, hermano, tenemos que entender que a veces decimos hay que ser paciente con este. Pero a veces no pensamos en que también a ese que dijimos ser paciente con esa persona también tiene que ser paciente con nosotros, porque no somos perfectos, ¿eh? Nosotros también de repente tenemos comportamientos o hacemos cosas o decimos cosas que los demás nos tienen que tener paciencia, hermano. Nos tienen que tener paciencia. La paz, ¿verdad? Paz. Hay paz en nuestro hogar. Hay paz en nuestro hogar. La gente puede decir, yo quisiera que mi hogar fuera como el del hermanito, de la hermanita, porque mire, ahí todo el tiempo una gran paz. Nunca se oye que gritan, nunca se oye que se pelean, nunca se oye que... Hay paz en su corazón, hay paz en su vida. Algo vio Faraón en José que le hizo ver que el Espíritu de Jehová, que el Espíritu de Dios estaba en José. Amén. Ahora, luego dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y empieza el cumplimiento de la promesa. Bueno, empieza antes, ya lo voy a explicar. Bueno, no lo explico ya. ¿Cuándo empieza? Cuando el carcelero se da cuenta que Jehová estaba con José y lo pone de jefe de los presos. Lo pone de jefe de los presos, ¿verdad? Lo pone al cuidado de la cárcel. Quizás en ese momento para José no era lo que esperaba, porque dijo, me iban a poner de autoridad, pero me ponen de jefe de carcelero, o sea, eso no era lo que yo esperaba. Yo creí que me iban a poner en algo más alto. Pero realmente José sabía que era un proceso de ir escalando para que se cumpliera por completo la promesa de Dios. Y entonces ya aquí en el versículo 41, en el capítulo 41, versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. El cumplimiento de la promesa, hermano. Ya llegó, ya el faraón le dice, mira, sobre todo vas a gobernar, menos sobre mi trono y sobre su casa, por supuesto, ¿verdad? Pero vemos que entonces Dios le cumple la promesa a José, porque vemos que a pesar de que estaba prisionero, mire, la condición de José había cambiado radicalmente. Primero había sido el hijo predilecto, ¿verdad? El hijo consentido, y después, estando en la cárcel, era el prisionero consentido, el prisionero predilecto, ¿verdad? Porque por eso lo ascienden a tener control sobre la cárcel. Pero ahora era ya como si digamos esclavo, ¿verdad? El esclavo predilecto de Faraón. O sea, siempre se encontraba en una posición que la gente veía
que Dios estaba con él y eso lo hacía mantenerse siempre por encima de los demás, porque Dios le estaba dando esa autoridad. Entonces, a pesar de que había sido prisionero injustamente, José no cambió su espíritu. José siguió confiando en Dios. Jesús siguió creyendo la promesa. José siguió creyendo en la fidelidad de Dios. Y la palabra lo va confirmando a lo largo de la historia y empieza a decir, pero Jehová estaba con José. Y eso nos enseña que no importa la circunstancia en que estemos, hermano. En algunos momentos tal vez nos sentimos que estamos alcanzando nuestro mejor momento en la vida, nuestras mejores metas, que estamos alcanzando aquellos sueños que tuvimos de jóvenes, sí, de jóvenes, ¿verdad? Y que ya los estamos alcanzando, ¿no? Pero de repente las circunstancias pueden venirse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero tenemos que tener la seguridad que Dios siempre está con nosotros. Así como José estaba seguro que Dios estaba con él. Y Dios lo fue respaldando y lo volvió a empezar a escalar y a subir de posición. Pero Dios estaba con él en cualquier circunstancia, en cualquier momento que él estaba viviendo. Entonces, vemos que una cosa que no cambió en José fue su carácter, fue su espíritu. Él sabía que estaba viviendo una parte del proceso para alcanzar la promesa de Dios. Yo no sé si ustedes tienen algún sueño, algo que quieren alcanzar en la vida, porque yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento tenemos un deseo de algo, deseo de superación, deseo de estar en otras condiciones, ¿verdad? Incluso no solo pensando en cuestiones materiales, sino en cuestiones de relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas, ¿verdad? Pero independientemente de cuál sea, cómo estén nuestras relaciones, hay deseo de que las cosas cambien. Es triste ver padres que ven a sus hijos en situaciones que sus padres no quisieran que estén. Pero a pesar de eso, a pesar de que los hijos no se encuentran en lo que ellos están esperando que estuvieran, o relaciones de pareja que no están en el punto que quisieran, no debemos de perder nuestra esperanza que Dios puede cambiar todo. Y ese sueño que podemos tener de ver a los hijos en una mejor condición, en una mejor relación con Dios, en una mejor comunión con Dios, o ver a las parejas también buscando más de Dios. O sea, tenemos que seguir creyendo que la fidelidad de Dios se va a cumplir, porque tenemos la promesa de tú y tu casa serán salvos. Pero tenemos que mantenernos firmes y fieles a la presencia de Dios y saber que así como estaba con José, también estará con nosotros, o está con nosotros. Amén. Y luego vemos que la bendición de Dios llega a José. Que la bendición de Dios llega a José. No importa dónde nos encontremos, Dios nos puede bendecir. No importa dónde nos encontremos, Dios nos puede bendecir. Amén. Porque algunos, y no digo que esté mal, algunos se van a tierras lejanas a buscar un mejor tipo de vida, mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y está bien. Pero entender que aunque lleguen a países más prósperos, que puedan entender que aún estando allá, la bendición
está llegando porque Dios quiere bendecirlos, no porque el país los bendice, no porque ahí hay más dinero, no porque ahí, no, están siendo bendecidos porque Dios ahí en ese lugar donde quiere, donde están, son bendecidos. Dios los está bendiciendo. Igual los que estamos acá, ¿verdad? A veces se dice, aquí no hay oportunidades, ¿verdad? Aquí ni en trabajo se encuentra, pero si Dios nos quiere bendecir en esta tierra, hermano, Dios nos va a bendecir. Nadie puede impedir que Dios nos bendiga. Nadie, hermano, nadie puede acortar la mano de Jehová. Si Jehová extiende su mano para darnos una provisión, para darnos una bendición, para protegernos, para lo que sea, hermano, nadie puede acortar su mano. Y eso le pasó a José. Ya no estaba en su tierra, ya no estaba con su familia, ya no tenía su túnica, había estado en condición de esclavo. Sin embargo, allí Dios lo bendijo. Y dice en Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Mire, toda era prosperidad en la vida de José, hermano, a pesar de que la condición que estaba de esclavo, pero Faraón podía ver que era prosperado. En el versículo 23, siempre de Génesis 39, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna en la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, no importa el cargo, no importa dónde nos encontremos, no importa dónde vivamos, no importa lo que estemos pasando, si Dios está con nosotros, Dios nos va a prosperar. Amén. Y al hablar de ser prosperado, no estoy hablando de dinero, hermano. Porque muchos relacionan la prosperidad con que si ando billetes en la cartera, estoy próspero. Pero si no tengo billetes en la cartera, no estoy en prosperidad. Y algunos juzgan, hermano. Algunos juzgan la condición de otros por su estado. ¿Verdad? Si no salen de una condición difícil económicamente, dicen, ay, que quizás a saber si está en pecado. Mire, incluso las enfermedades. Hay gente que dice, ay, este está enfermo porque a saber en qué pecado anda. Y hasta los discípulos cometieron ese error, hermano. Cuando vieron al ciego, ¿verdad? Y le dijeron, ¿quién pecó? Le dijeron, bien espirituales los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y eso les dijo, no, le dijo ninguno, si esto ha sido para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero hay algunos que juzgan, hermano. Entonces, pero el hecho que tengamos salud es prosperidad, hermano. El hecho que estemos aquí, mire, todos tranquilos, respirando, viendo el bien de Dios sobre nuestras vidas, esa es prosperidad. Claro, si Dios nos quiere bendecir y prosperar económicamente, gloria al Señor, hermano, ¿verdad? No nos caen mal, ¿verdad? La ayuda económica de parte de Dios, pero no tener la mirada en Dios, ¿por qué me va a dar? Sino tener la mirada en Dios, ¿en qué me dio ya? Y sabe que el más valioso que Dios le ha dado, le dio a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Porque lo que hemos conseguido y hemos logrado, hemos recibido de parte de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en una cruz por nosotros para que un día podamos estar en ese reino glorioso, un reino que está por encima de cualquier reino, hermano, terrenal. Esa es la mejor bendición que hemos recibido. Amén. Entonces, vemos que José mantuvo la esperanza. Que José mantuvo la esperanza. Ayer escuchaba algo, no recuerdo exactamente la frase, pero decía que muchas veces se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y este hombre dice, la esperanza nunca se debe de perder. O sea, la esperanza debe de estar desde el principio, en medio, al final. Siempre debemos de tener la esperanza.
Siempre debemos de tener esperanza. La esperanza no la podemos perder. Y José no perdió la esperanza. Abraham no perdió la esperanza. Dice la palabra que peleó esperanza contra esperanza. Porque estaba la esperanza de que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Y estaba la esperanza que él podía ver. Ya estoy viejo, ya dice la palabra que ya estaba como muerto, que Sara había perdido la costumbre de las mujeres. Y estaba esa esperanza, la esperanza que podía ver de se va a cumplir o no se va a cumplir. Y esa esperanza luchaba contra la esperanza de la fidelidad de Dios. Y si Dios le había dicho que iban a tener un hijo, esa era su esperanza. Y esa esperanza nunca la perdió. Y por eso llegó a ser padre de multitudes. Amén. Así también nosotros, hermano. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza no está como creyeron los hermanos de José en una túnica de colores. Nuestra túnica de colores se llama Jesús, hermano. Él es el que nos da la esperanza. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ayuda en todo tiempo. Así que Dios no cambia, hermano. Y si Dios le ha prometido algo, tenga la seguridad que se lo va a cumplir. Amén. ¿Lo cree? Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios porque cuántas cosas preciosas nos ha dado el Señor, hermano. Y cuántas cosas preciosas Dios todavía quiere hacer en nuestra vida. Pero lo que tenemos que hacer es estar seguros en todo tiempo. No dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de lo que está sucediendo. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Porque Él nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad que así como estaba siempre con José, así también estás con nosotros. Porque tú eres el mismo Dios que estuvo con José y sigues siendo el mismo Dios que está con nosotros. Porque tú no cambias. Tu palabra dice que tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y sus promesas y las promesas que tú nos has dado son eternas, Señor. Y tú las vas a cumplir porque tu fidelidad no ha cambiado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te decimos, Padre, Padre, que tengamos en todo tiempo esa seguridad de que tú estás con nosotros. De que tú estás con nosotros y que también, Señor, así como en José, Faraón pudo ver que el espíritu tuyo estaba en José, así también, Señor, que tu presencia, que la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que seamos llenos de tu Espíritu y que la gente, Señor, que las personas puedan ver, Dios Altísimo, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que Jesús está en nosotros, que tu presencia está en nosotros, que no depende de las circunstancias, sino, Señor, que tengamos por medio de la fe estar tomados de tu mano en todo tiempo, porque tú nos has prometido que lo que está en tu mano, Señor, nadie te lo puede arrebatar. Sabemos, Señor, que nadie nos puede arrebatar de tu mano y confiamos, Señor, que así como estás con nosotros ahora, un día nosotros también estaremos contigo en ese reino prometido, Señor, en ese lugar en que vamos a podernos postrar y adorar y alabarte, Dios Altísimo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que aquellos sueños, ideales, metas que cada uno de mis hermanos se hayan propuesto, que haya sido dado por ti y puesto por ti en su corazón, Señor. Padre, que tú eres el que pone el querer y el hacer, que tú, Señor, los prosperes en todo lo que emprendan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.